Hola, hola, buen día, bienvenidos. Bienvenidos colegas interesados, gracias por conectarse, gracias a los colegas que están presentes hoy aquí en Cámara de Farmacias. Agradecemos la presencia de farmacéutico Jorge Quiroga, presidente de Cámara de Farmacias de Mendoza, a los colaboradores del Laboratorio LEA que han hecho posible este encuentro, y por supuesto, en especial al doctor Matías de Petri. Un honor tenerlo hoy aquí. Sabemos que él está en la provincia por otro congreso, pero nos ha dado este espacio que agradecemos infinitamente. Él nos hablará de cannabis medicinal con interés farmacéutico, un producto de calidad, un producto seguro, que está al alcance de la población y sobre todo ha venido a cuidar a las personas, a la salud de las personas. Doctor, bienvenido, buen día. Muchas gracias. El doctor es director médico del laboratorio. Su currículum es extensísimo, entonces él me ha pedido que lo presente. Así. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. La verdad que gracias a la Cámara de Farmacias y a todos ustedes, los que están acá y los que están a la distancia escuchándonos. Así que para mí es un honor poder participar de estos encuentros. Solemos hacer frecuentemente encuentros con diferentes partes involucradas en lo que tiene que ver con el cuidado de salud de las personas, sean farmacéuticos, otros profesionales de la salud, dependientes de farmacia, médicos. Así que realmente para nosotros es un gusto. Y lo que tenía planificado para hoy era darles un pantallazo sobre una mirada de el uso de cannabis y derivados para problemas de salud de las personas. Yo les cuento de que no soy un experto en cannabinología, ni soy un experto en terapias con cannabis, sino que desde mi rol como director de asuntos médicos de un laboratorio farmacéutico que venimos trabajando hace casi 9 años en tratar de poner en valor medicamentos de calidad y de seguridad, como decían al principio, que estén destinados al tratamiento de patologías, creemos que es una excelente herramienta, pero como cualquier otro fármaco. Es solamente una herramienta y esa es la mirada que yo voy a intentar dar hoy. Así que la agenda es esta que les presento. Es una agenda que vamos a ir repasando un poco las generalidades del cannabis y derivados para uso en medicina, para hacer mención a algo que para nosotros es central, que está relacionado a lo que es el cannabis medicinal versus el cannabis farmacéutico, en lo que tiene que ver con las leyes y las regulaciones, las disposiciones. Cannabis medicinal y farmacéutico parece como en la misma bolsa, pero estamos convencidos de que... Estamos convencidos de que no es lo mismo, que justamente es una entidad que le brinda mayor seguridad y mayor eficacia a las personas que lo necesitan, para después entrar en lo que es el cannabidiol, un poquito el marco regulatorio y terminar con las conclusiones. Pero antes de esto, es compartir con ustedes y mostrarles qué es lo que sucede en Argentina cuando uno le pregunta a la comunidad en general sobre si estaría de acuerdo en utilizar cannabis y sus derivados en el caso de que tenga un problema de salud. Y lo que sucede cuando uno se compara con el resto de los países de la región es que nuestro país, la Argentina, en esta encuesta del año 2022, las personas, casi el 40% de las personas encuestadas en una muestra con un tamaño importante, es decir, representativa para la comunidad, el 40% de la comunidad en Argentina declara de que consumiría o utilizaría cannabis para el tratamiento o derivados para el tratamiento de alguna dolencia. Y fíjense que lo que sucede con el resto de los países, donde la proporción es significativamente menor. ¿Qué significa esto? Que nuestra comunidad está bastante atenta y con una opinión bastante favorable, y ahora vamos a ver otras encuestas, en el uso de estas herramientas terapéuticas. Esto tiene que ver con otra cosa y tiene que ver
también para ilustrar el contexto de nuestro país. Esta es una encuesta que se hizo a médicos reumatólogos hace algunos años, durante la pandemia, en un congreso de reumatología, donde se le preguntaba cuál era la situación más frecuente de la consulta respecto a cannabis. Y fíjense que ahí muestran en el gráfico de tortas que prácticamente casi el 90% de los médicos se enteraban, porque los pacientes son los que le iban a contar que estaban tomando cannabis, y no es porque ellos se los indicaban, sino que la mayoría, pero una mayoría muy significativa, casi el 90%, se enteraban directamente por los pacientes que estaban consumiendo este tipo de terapias. ¿Y qué pasa con los médicos? Esta es una misma encuesta. Los médicos en general tenemos bastantes resistencias, formación en estas herramientas de cannabis y derivados no hay, tanto en la educación de grado como de posgrado, por lo cual un sesgo nuestro es que todo lo que no conocemos a veces lo intentamos denostar o dejamos un costado, y cuando estos médicos le preguntaban si estaba de acuerdo con el uso de cannabis de sus pacientes, la mayoría contestó que no. Si bien abajo dice que casi el 40% estaban de acuerdo, muy de acuerdo, si vemos en la mitad del vaso vacío, prácticamente la mayoría de estos médicos estaban en desacuerdo con el uso de cannabis. Pero básicamente estaban en desacuerdo porque es una terapia que todavía uno no conoce, no tiene formación, y todos lo que no tenemos formación o que no conocemos nos cuesta demasiado. Argentina avanzó mucho en los últimos años en lo que tiene que ver con políticas públicas vinculadas al uso de cannabis en medicina y con fines de investigación, y hay una agencia que se creó específicamente, que es el Argencan, que hace poquitos años realizó y llevó adelante la primera encuesta nacional de uso de cannabis con fines de salud. Y en esta encuesta se hacían relevamientos de varios actores. Era la opinión pública por un lado, los farmacéuticos por el otro y los médicos también. Y en este caso, cuando se le preguntaba a la opinión pública sobre si conocía a alguien de su comunidad que utilizaba cannabis, la mayoría, que vos van a ver ahí en verde, en el gráfico que está hacia la izquierda de la pantalla, conocía a alguna persona que utilizaba cannabis. Cuando se le preguntaba puntualmente si esa persona había utilizado, casi el 30% había declarado de que sí, que había utilizado cannabis, no como uso recreacional, sino como fines de tratamiento de alguna patología. Y ya en esta encuesta, la otra era casi el 40%, la aceptación en el caso de que necesiten utilizar cannabis con fines de tratar algún problema de salud, ya llegaba por encima del 52%, por lo cual cada vez nuestra comunidad está más atenta y está más con una opinión favorable para usar derivados del cannabis en caso de que lo necesite para tratar alguna condición de salud. Y por último, esta encuesta se le preguntaba ya en la última parte sobre la opinión positiva o negativa, era más de sí o no, más binario, y esto está estratificado por comunidad, comunidad general, la comunidad de médicos y de farmacéuticos, o como verán, cuando uno habla en forma taxativa y en forma binaria, la opinión pública, en su mayoría, tenía una opinión positiva sobre el uso de cannabis. Los médicos ya en esta encuesta habían aumentado esa aceptación y llegaba casi al 65%, pero la comunidad de farmacéuticos llegaba al 88%. Casi el 90% de los farmacéuticos se veían con una opinión positiva para el uso de cannabis y sus derivados en el caso de tener un problema de salud. Por eso, en una publicación de Estados Unidos que tiene que ver puntualmente con los agentes de la farmacia, sobre todo profesionales farmacéuticos, me llamó mucho la atención esto que comentaba un autor de una publicación de Estados Unidos de hace un par de años, donde hablaba un poco de cuál es el rol del farmacéutico, y decía, de los profesionales de la salud, el farmacéutico es uno de los proveedores de atención sanitaria más accesibles. Y el manejo de cannabinoides en las farmacias es un ejemplo de lo importante que son sus intervenciones, por lo cual los farmacéuticos deben estar capacitados en el uso de estas herramientas que son nuevas, novedosas, y que hoy, tanto en el grado como en el posgrado, no tenemos mucha capacitación. Esto no es una opinión personal, más allá de que
de que estén bastante de acuerdo con el enunciado. Esto es una publicación de una revista norteamericana. Bien, un poco era para ilustrar el contexto. Nosotros tenemos un contexto en Argentina bastante favorable en lo que tiene que ver con la opinión pública. ¿Y por qué pensamos si el contexto es favorable o no? Si no le preguntamos a la gente si está a favor de tomar o cuál fármaco, sino porque el cannabis es una sustancia o es un producto, o es en este caso un medicamento también, que despierta amores y odios, porque es una sustancia que está penada, que tiene un estigma muy, muy grande. Por eso es que todo se presentó de esta manera como para entender qué le pasaba a la opinión pública y, por supuesto, a los actores involucrados de la atención sanitaria, sean médicos y pacientes. El cannabis, en lo que tiene que ver con el uso en salud, tiene un montón de años. Los primeros registros de uso de cannabis se remontan a la medicina tradicional china. Ya miles de años antes de Cristo hay evidencia sobre los ideogramas que utilizan para escribir en la cultura china del uso de cannabis, sobre todo en el dolor y en trastornos de ansiedad. Eso después atravesó también el sistema de cuidados de salud del Antiguo Egipto, donde también hay papiros y jeroglíficos que muestran el uso de cannabis en algunos trastornos de salud, pero tuvo en nuestra época, en la edad contemporánea, un momento muy, muy clave, que fue cuando se empezaron a extraer y a poder aislar los primeros cannabinoides de la planta. En este caso fue el THC y el CBD, que fue cerca de la década del 40, Segunda Guerra Mundial. Ahí es que conocimos un poco más los efectos que podía llegar a tener la planta y de qué estaban mediados estos efectos de una planta milenaria, que realmente es una gran biofarmacia de compuestos. Pero fíjense que el punto de inflexión más importante fue en la década del 90, cuando lo primero que se describe es un receptor. Es decir, se describe una molécula que está en la membrana de las células que explicaba un poco los efectos que tenía el consumo recreacional y el consumo en medicina de la planta. Y cuando se descubre el primer receptor, que se llamó CB1, un investigador, que es un investigador israelí que fue un poco el pionero de todo el conocimiento que hoy se sabe de estos cannabinoides, encontró que nosotros tenemos cannabinoides endógenos. Es decir, si encontró un receptor, decía, él tiene que haber algo que lo ligue y que genere una respuesta. Se puso a investigar y 2 años después encuentra la anandamida. La anandamida es un endocannabinoide. Es un cannabinoide que todos nosotros tenemos, propios, y que actúa en un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Es decir, todos nosotros tenemos un sistema que activa ciertos receptores, en este caso los CB1 y los CB2, y que genera una respuesta terapéutica, una respuesta clínica. Por lo cual, en la década del 90 esto tuvo un punto de inflexión enorme, que fue la descripción por primera vez de un sistema endógeno propio, que es el sistema endocannabinoide, que está compuesto por ligandos propios, por receptores, por enzimas y demás. ¿Y qué sucede con la planta? Yo recién decía, la planta es una gran biofarmacia de compuestos. Se le conocen a la planta esta que tiene más de 540 compuestos químicos diferentes, como flavonoides, terpenos, antioxidantes, y los cannabinoides, que ahí en la diapositiva dice 104 cannabinoides y hoy se cree que tienen más de 120 cannabinoides. Pero, ¿qué pasó con la medicina? La medicina se encontró con que hay un par de cannabinoides que son los que explican la mayoría de los efectos terapéuticos que tienen o no terapéuticos que tiene la planta, y donde tiene la mayor cantidad de evidencia de cómo funcionan estos compuestos. ¿Cuáles son estos dos? El THC, que es lo que se ve hacia la izquierda de la pantalla, y el CBD, que es lo que está más a la derecha, que está encerrado con un círculo. El THC es el componente psicoactivo, se llama psicoactivo porque es el que produce sensaciones de euforia, paranoia, despersonalización, es un efecto desde el punto de vista cognitivo
muy potente, muy fuerte, es el responsable de abrir el apetito, que es lo que sucede posteriormente al consumo recreacional, que la persona que lo consume tiene hambre, pero tiene algunos efectos que pueden estar vinculados con lo terapéutico, ya que se sabe que tiene ciertas acciones analgésicas y antiinflamatorias. Pero por otro lado, es el responsable de inducir condiciones de abuso y dependencia, por lo cual toda la penalidad que tenía esta planta estaba más vinculada al THC. Cuando se descubre el CBD y se lo empieza a aislar y se lo empieza a estudiar, nos encontramos con que el CBD tiene un efecto no psicoactivo, por lo cual al no tener un efecto psicoactivo no es una sustancia pasible de ser abusada o de generar dependencia, por lo cual es una sustancia muy segura y tiene varios efectos importantes a través de disminuir el umbral del dolor, de disminuir la ansiedad, de tener algún efecto antidepresivo que es relevante, y por otro lado tiene un perfil de seguridad realmente muy bueno y ya muy bien descrito y conocido. Yo les contaba que el punto de inflexión era el descubrimiento del sistema endocannabinoide y poco es lo que refleja esta diapositiva. El sistema endocannabinoide es un sistema que todos los seres vivos del reino animal tenemos y que consiste en un sistema que está vinculado con sustancias propias, que son los endocannabinoides, y ahí se ven anandamida, 2-AG, que es el 2-acilglicerol, que son como ácidos grasos muy chiquititos, que son los ligandos de los receptores. Hay un conjunto de enzimas que se ven a la derecha hacia arriba, que dice lipasas, hidrolasas, que son las que se encargan de metabolizar estos endocannabinoides que tenemos, y a través de los receptores, los más conocidos, CB1 y CB2, pero créanme que hay más de 10 receptores que están involucrados en todas estas señales. Este sistema endocannabinoide lo que hace es nos regula, nos equilibra, es un sistema de homeostasis. Homeostasis se llama en medicina a todo lo que tiende al equilibrio. Por lo cual el sistema endocannabinoide es un sistema que se pone en juego cuando el cuerpo necesita llevar al equilibrio, es decir, ir hacia la homeostasis. ¿Y cómo es esto? Ustedes seguramente en algún momento en la facultad o en alguna situación en el posgrado han visto esta imagen, que es una neurotransmisión. La neurotransmisión, como nos las explicaron en la educación de grado y de posgrado, era un sistema anterógrado, es decir, había una neurona presináptica, que es la que está arriba, y una neurona que es la que da la información, y una neurona que se ve en la imagen abajo, que es la postsináptica, que es la que recibe información. El sistema endocannabinoide, al ser un sistema de la homeostasis, es un sistema retrógrado, que es lo que ven con flechitas que van subiendo, que activan receptores de membrana de la neurona presináptica y le indican o que se tiene que estimular más o que se tiene que estimular menos, dependiendo la situación de homeostasis en la que se encuentra esa neurotransmisión, por lo cual una primer definición de este sistema endocannabinoide, que es un sistema retrógrado, no es un sistema anterógrado. Por eso es un sistema de la homeostasis o del equilibrio. Pero esto es un poco técnico, quizás es un poco aburrido, un poco tenso, no me voy a extender acá. Sí, ya para terminar con estas cuestiones de generalidades, contarles que este sistema endocannabinoide que nosotros tenemos se activa a través de 3 ligandos. Primero los propios, los endocannabinoides, los que tenemos y sintetizamos nosotros, la anandamida, el 2-acilglicerol, los nuestros cannabinoides. Pero también se pueden activar por los fitocannabinoides. Fito viene de las plantas, son los cannabinoides que nos aporta esta gran biofarmacia o gran biofábrica que es la planta de cannabis, sobre todo las inflorescencias, las flores, que también actúa sobre estos receptores. Pero también la industria farmacéutica ha desarrollado cannabinoides sintéticos que imitan la acción de los cannabinoides endógenos y se administran para tratar alguna condición especial de salud. En Argentina no tenemos cannabinoides sintéticos, que son el dronabinol, la nabilona, son análogos del THC, imitan la acción del THC y se utilizan para el tratamiento de las náuseas y de los vómitos en los pacientes que reciben fármacos muy potentes como los quimioterápicos, que a veces como un evento adverso generan náuseas y vómitos incoercibles
que con los medicamentos habituales no logran frenar. Esta es una herramienta terapéutica justamente para ese tipo de pacientes, pero que en Argentina no contamos. Algo introdujimos del cannabidiol, del CBD, ahora vamos a hablar un poquitito más. Esto que se ve en la imagen es una captura de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, del Medline, de PubMed. O sea, cuando los médicos o cuando cualquier profesional de salud quiere hacer una búsqueda rigurosa, con mucho rigor científico, en una base de datos realmente muy amplia, va hacia el PubMed. Acá arriba tiene un buscador, que es donde dice buscar. Uno pone una palabra, un término clave, y el buscador nos va a arrojar los resultados que estén vinculados con ese motor de búsqueda. Fíjense que si nosotros ponemos cannabidiol, esto es la historia, 1963-2024, van a ver que hay un gran universo temporal donde no había prácticamente información, pero a partir de la década del 90 y sobre todo en los últimos 20 años, esto sube de manera exponencial. ¿Qué significa? Que la cantidad de estudios de investigación de diferente tipo, preclínicos, clínicos, revisiones sistemáticas, es enorme en los últimos años. Esto ha crecido de manera exponencial. En los últimos 10, 12 años, la cantidad de artículos que se han publicado en la biblioteca más importante del mundo ha sido realmente muy relevante. Y una de estas cuestiones que vienen acompañados a este incremento de la información científica, es porque todo lo que conocíamos del sistema endocannabinoide, que eran estos ligandos propios con los receptores CB1 y CB2, se quedó absolutamente chico. Entonces, cuando se aísla el CBD y se lo empieza a estudiar más y se hace una investigación exhaustiva sobre los efectos del CBD, se encuentra todo eso que se ve debajo del CBD son diferentes target o blancos moleculares que tiene el CBD, que ya no son solamente el CB1 y el CB2, tiene un montón de otros blancos moleculares desde receptores acoplados a proteína G, receptores que son canales iónicos de membrana, receptores que están en la membrana del núcleo celular que directamente generan alguna transcripción y algún efecto sobre los genes, sobre el núcleo, que es donde está el material genético. Realmente esto ha cambiado mucho el paradigma de lo que es el sistema endocannabinoide y sobre la potencialidad que tiene el CBD en usos medicinales o uso en medicina o en uso en trastornos de la salud. Por lo cual, lo que está por arriba son la cantidad de situaciones clínicas que puede llegar a tratar desde un lugar del mecanismo de acción. Uno sabe que cuando actúa sobre los receptores de membrana, sobre los receptores acoplados a proteína G, sobre los canales iónicos, hay un montón de situaciones que van desde el efecto antiepiléptico, que está bien descrito, hacia el efecto antiinflamatorio, analgésico, vasodilatador, ansiolítico, tiene varios efectos. Por supuesto que esto es algo mecanicístico, esto es algo que tiene que ver con la investigación básica y con la descripción de un mecanismo de acción. En medicina, cuando uno quiere probar si realmente esto es así, tiene que ir al experimento. Y el experimento es el ensayo clínico randomizado y controlado, por lo cual una molécula puede prometer mucho, después tiene que ver si realmente lo que prometió lo cumple. ¿Qué significa esto? Que es una molécula realmente que promete. Después, como decía recién, tenemos que ver si parte de lo que promete lo cumple. Hay una revisión de un investigador importante, 2023, que muestra la cantidad de ensayos clínicos que están en marcha o que se terminaron ya para demostrar el efecto terapéutico del CBD en diferentes condiciones, relacionado a su efecto antiinflamatorio, ansiolítico, antioxidante, al control de las crisis o de las convulsiones, que es el que quizás está más descrito, por lo cual el universo es grande, pero todavía hay información que tenemos que aguardar, obviamente con mucha expectativa, para ver si realmente se comporta de esa manera. Por eso, cuando nosotros miramos la pirámide de la evidencia, que justamente lo que indica esto es qué calidad de evidencia puede brindar el CBD en todos estos fenómenos que vimos, la mayor calidad de evidencia está vinculada a la epilepsia refractaria o resistente al tratamiento, que está arriba, a los trastornos de ansiedad, al sueño y al dolor. Es decir, si bien hay un montón de mecanismos descriptos y usos potenciales del CBD,
Donde hoy está la mayor calidad de la evidencia es en epilepsia resistente al tratamiento o fármaco resistente, en ansiedad, en desórdenes del sueño y en dolor, pero no en cualquier dolor, en dolor crónico. Bien, como todo fármaco, y estamos hablando del CBD, es fundamental reconocer las características que tiene esa droga, esa molécula o ese ingrediente farmacéutico activo. Y el cannabidiol es claramente un ingrediente farmacéutico activo, que se le conoce prácticamente todo lo que es su farmacocinética. Todos seguramente acá conocen lo que es la farmacocinética, que básicamente es lo que el cuerpo le hace a la droga, es decir, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo metaboliza y cómo lo excreta. Hoy nosotros sabemos todo sobre la farmacocinética del CBD, cuál es su tiempo máximo, cuál es su vida media, cuál es su metabolismo, cómo se depura, cómo se distribuye y con qué drogas interacciona. Y la verdad que cuando uno mira las drogas de interacción que tiene el CBD, como todo fármaco, es bastante amplio. El CBD es un sustrato de estos citocromos, de estas usinas de metabolismo de drogas que están básicamente en el hígado, por lo cual interacciona con un montón de fármacos, pero cuando uno empieza a querer entender si esas interacciones son relevantes desde el punto de vista clínico, todo esto que se muestra en la pantalla, que es numeroso, no parece ser relevante desde lo clínico. En cambio, hay dos interacciones muy relevantes que son las que están abajo, que es el clobazam y ácido valproico, que básicamente son interacciones que se dan en personas que tienen epilepsia. Clobazam es una benzodiazepina que hoy tiene un uso muy importante en epilepsia, sobre todo en epilepsias de la infancia, y el ácido valproico es un medicamento ya desde la síntesis, un anticomicial, un anticrisis, por lo cual las dos interacciones más relevantes tiene en los pacientes con epilepsia cuando se combina con clobazam y con ácido valproico. Pero básicamente, cuando uno resume el perfil de seguridad, la droga realmente tiene un perfil de seguridad muy aceptable, es muy seguro. Cuando se informan los eventos indeseables, los eventos adversos, básicamente son por debajo del 20%, la mayoría son de gravedad o de severidad leve a moderada. Los más comunes son la somnolencia, es la sedación y del tubo digestivo, en este caso la diarrea, es decir, que son eventos adversos moderados a leves y son eventos adversos que suelen disminuir con el uso continuado del medicamento y que uno de los únicos eventos adversos más severos están relacionados a la hepatopatía o la alteración de las enzimas hepáticas, que justamente donde más se puede dar es cuando se utiliza con ácido valproico, porque los dos intervienen en el mismo mecanismo de metabolismo. Bien, ¿y en dónde se utiliza el CBD? Por esta cuestión, hoy lo hablábamos un ratito antes, yo soy un convencido de que las cosas que se piensan que sirven para todo después terminan siendo de poco valor para la mayoría de las cosas que dicen ser buenas o útiles, por lo cual lo peor que le puede pasar al CBD o que le puede pasar al cannabis de uso en medicina es que sirva para todo, para 150 enfermedades, 258 síntomas. Yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso, pero el CBD tiene un espectro de acción, como les comentaba recién, la mayor calidad de la evidencia está en la epilepsia, en el sueño, en la ansiedad y en el dolor. Yo creo que está ahí el potencial de este tipo de moléculas. ¿Pero en quién? Básicamente el médico en dónde debe pensar, o el farmacéutico cuando tiene que hacer una devolución o tiene que ayudarlo al paciente, a un paciente que está en un tránsito complicado, que no sabe qué hacer y el farmacéutico es la persona más accesible, ¿dónde uno le puede recomendar? El primer lugar es los pacientes que no tienen buena respuesta con el tratamiento estándar. Pensemos en dolor. Una persona que viene con dolor crónico, que probó la opción A, que probó la opción B, que probó A y B juntos, que después probó C y no resuelve, los cannabinoides y el CBD en particular es una herramienta muy importante para esos pacientes. ¿Dónde más? En personas que tienen múltiples comorbilidades. Pensemos en un anciano, en una persona mayor
con pluripatología, con polifarmacia. Si bien el CBD tiene un perfil de que puede interaccionar con varias drogas, las clínicamente relevantes son el ácido valproico y el clobazam, por lo cual si no estamos frente a un paciente con epilepsia resistente al tratamiento, el CBD es una opción realmente bastante segura. Y la última condición es cuando hay un impacto en la calidad de vida. El CBD tiene un impacto en la impresión clínica global en la calidad de vida que no lo tiene otro fármaco y que siempre es muy importante, sobre todo en condiciones, pensemos nuevamente en dolor crónico. El dolor crónico, cuando una persona vive durante mucho tiempo con mucho dolor, altera francamente su calidad de vida y ahí casi que uno mata a dos pájaros de un tiro. Por lo cual, si uno intenta dar un paso más y se pone a focalizar en los usos que están más basados en la evidencia, el dolor crónico y la ansiedad, los trastornos de ansiedad, son los dos elementos que quizás, sacando la epilepsia reciente del tratamiento, que más fortaleza de la evidencia tiene para la utilización del CBD. Y acá me quiero detener un segundito, que tiene que ver con dolor crónico, solamente para compartir con ustedes números que están relacionados al impacto. En la Argentina y en el mundo pasa exactamente lo mismo. De 5 personas, 1 vive con dolor crónico, es decir, estamos hablando de una prevalencia del 20%. El 20% de la comunidad en Argentina, sobre todo de la comunidad de adultos, vive con dolor crónico. Y cuando uno se mete en dolor crónico y quiere saber un poco más, casi 2/3 lo reportan como dolor moderado a severo. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte, la masa crítica más importante de personas que tienen dolor crónico, tienen un dolor que realmente les complica su calidad de vida, porque vivir con un dolor moderado a severo realmente es muy ingrato. Recuerden también que el dolor es una experiencia personal. Yo no le puedo trasladar a ustedes cuánto me duele a mí. Si yo digo que me duele mucho, y van a tener que creerme que me duele mucho, porque es una experiencia que no se puede trasladar. Pero fíjense esto también, el 50% de las personas que tienen dolor crónico lo tienen de hace más de 10 años, por lo cual, como verán, la ingratitud es todavía mucho mayor. Tener dolor crónico, un gran porcentaje de este dolor tienen de grado moderado a severo y encima el 50%, la mitad, viven con dolor por más de 10 años, realmente es muy difícil esto para encararlo. Y como verán, si el dolor crónico lo tiene tantas personas, esa masa crítica lo reconoce como dolor moderado a severo y más del 50% tienen dolor de hace más de 10 años, es lógico que curse con todas esas comorbilidades, que el paciente esté ansioso, esté angustiado, se deprima, que tenga estrés postraumático y que tenga consumo problemático de algunas sustancias, tratar para intentar calmar de alguna manera un impacto en la calidad de vida que realmente, como decía recién, es bastante ingrato. Nosotros, afortunadamente, no sé la experiencia de ustedes, en la farmacia no tenemos muchos problemas con el consumo problemático de opiáceos, pero en otros lugares, en otros países, lo tienen y vaya que lo están sufriendo. Pero bueno, estábamos en dolor crónico. No me voy a poner a puntualizar mucho más de esto, pero sí es importante contarles qué dicen, por ejemplo, los británicos. Esta es una guía de práctica clínica que publicaron en una revista de las más importantes de medicina que se llama British Medical Journal hace un par de años, que es una guía de práctica, que la guía de práctica es como que le indica a los médicos cuál sería el estándar para utilizar tal o cual fármaco. En esta guía, que habla de cannabis medicinal, cannabinoides en general y de CBD en particular, lo que ellos dicen, y que quizás no se ve del todo bien, al menos acá en lo presencial, la letra quedó bastante desdibujada, pero yo se los voy a relatar, lo que dice es que cuando los pacientes con dolor crónico, nociplástico, nociceptivo, dolor crónico de tipo neuropático, los dolores crónicos más relevantes en nuestra comunidad, cuando ese dolor crónico uno utilizó el estándar de cuidado y los pacientes no mejoraron, que es de buena práctica utilizar un curso de cannabinoides, de CBD en particular, y ver qué es lo que le sucede a ese paciente. ¿Por qué? Si bien la evidencia que ellos dicen acá es una evidencia débil, pero es una evidencia suficiente para recomendarlo cuando los pacientes con el estándar de cuidado no mejoran,
por qué lo declaran de esta manera? Porque hay estudios que muestran disminución del dolor y mejoría de la funcionalidad física. Pensemos si tenemos en la cabeza alguna persona de la farmacia, algún paciente, familiar que tiene dolor crónico por dolor lumbar crónico, un dolor de rodilla por osteoartritis o por alguna enfermedad inflamatoria, que la función física está francamente afectada. Por lo cual, que ese paciente disminuya el dolor, mejore su función física, es decir, para desplazarse, para ir a hacer un mandado, para desplazarse mejor al baño, para disminuir el uso de artefactos que lo acompañan en su marcha o disminuir el uso de analgésicos comunes, es un montón y que encima si mejora la calidad de vida, más todavía. ¿Por qué ellos dicen que habría que hacer un curso con cannabinoides en general y con CBD en particular? Porque realmente es un fármaco bien tolerado, porque es efectivo, porque mejora la calidad de vida, porque no tiene efecto psicoactivo, porque además también puede colaborar en el tratamiento de las comorbilidades, porque puede mejorar el sueño, porque disminuye la ansiedad, porque disminuye los pensamientos disruptivos que tienen las personas con dolor crónico, y ahora algún comentario más voy a hacer esto. Por eso, esta guía británica de tratamiento de dolor crónico puntualizan en el uso de cannabinoides en general y de cannabidiol en particular. Posteriormente los canadienses, que bueno, es una cultura bastante parecida a la cultura inglesa, los canadienses también publican una guía de práctica clínica para el uso de cannabinoides en general, de CBD en particular, y lo que dicen es, la investigación generalmente demuestra un beneficio moderado de los cannabinoides y del CBD en el manejo del dolor crónico, y dicen también hay evidencia en esto que les comentaba recién, de las comorbilidades, el insomnio, la ansiedad, las afecciones que tienen que ver con los trastornos del estado de ánimo, por lo cual con una sola intervención muchas veces uno no solamente disminuye el dolor, sino que mejora la calidad de vida y mejora la impresión clínica global. Y fíjense lo interesante de esta revisión, de esta guía de práctica clínica, es que analizaron 70 artículos, y en estos 70 artículos que revisaron para hacer después las recomendaciones, había 19 revisiones sistemáticas y más de 50 estudios originales en base a cannabis, derivados en general y CBD en particular, por lo cual es una guía que tiene una consistencia desde el punto de vista de la metodología muy, muy importante. Por lo cual en esta guía hablan del CBD para dolor crónico con ansiedad, como coadyuvante a otros fármacos, en el uso para ahorrar opiáceos, que quizás, como les decía recién, no es nuestro problema hoy, pero en otros lugares tienen un problema con el uso problemático de los opiáceos, por lo cual el CBD lo encuentran como un aliado para ahorrar opiáceos, para usarlos no en altas dosis o para directamente no utilizarlos. Por lo cual la versatilidad que tiene esto es realmente muy buena. ¿Y cómo se utiliza el CBD cuando uno quiere iniciar el tratamiento para el dolor? Se utiliza siempre en bajas dosis. Siempre se utilizan bajas dosis. Por eso la dosificación a veces con un frasco gotero, con gotas, es la más relevante. Piensen que se inician entre 5 a 10 miligramos por día. Una gota de un medicamento tiene 5 miligramos, por lo cual uno puede iniciar con 2 gotas en el día y va aumentando cada 2 a 3 días, cada 72 horas, de a 2 gotas, hasta llegar más o menos a una dosis entre 40 a 100 miligramos, que es lo que dice ahí en la diapositiva, que es la dosis que está más basada en la evidencia y en la experiencia de la comunidad médica que ha utilizado esta herramienta en el tratamiento del dolor. Justamente para terminar en lo que tiene que ver con dolor, el CBD no solamente puede ayudar a disminuir el dolor, sino que puede ayudar a todas estas cuestiones, dimensiones que están vinculadas con el dolor crónico. Una persona que vive con un dolor durante más de 10 años, en una categoría de moderado a severo, tiene todas estas cosas. Tiene pensamientos rumiantes, todo el tiempo está pensando en el dolor. Tiene esta cuestión de lo que llama catastrofización, todo es catastrófico, porque realmente es ingrato vivir con dolor tanto tiempo. Y lo mismo sucede con la injusticia percibida. La injusticia percibida son esos sentimientos de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero esto es todo el tiempo. Imagínense durante todos los días de la vida, todo el tiempo, con estas situaciones realmente es muy, muy difícil. Y justamente
el CBD no solamente puede disminuir el dolor, sino que también puede afectar estas dimensiones que están relacionados con componentes psicológicos de los pacientes que tienen dolor crónico. Nosotros dijimos, hay dos vertientes muy importantes basadas en la evidencia, una es el dolor crónico y la otra cuestión es la ansiedad. Y estos son un poco de datos vinculados a la ansiedad en la comunidad en la Argentina. Fíjense que el 30% de la población adulto mayor de 18 años, presenta algún trastorno de la salud mental. Básicamente la mayoría está vinculado a la ansiedad, a los trastornos de ansiedad y a la depresión. Y cuando uno se para desde el consultorio del médico del primer nivel de atención, médico generalista, clínico, de familia, el 30% de las consultas, no al especialista, sino al primer nivel de atención, están vinculadas a problemas psicosociales. Por lo que uno puede ver que esto realmente es muy frecuente y está marcando la agenda de la salud pública en la Argentina. Y yo estoy convencido de que si esto lo trasladamos a la farmacia, las conversaciones que deben tener ustedes en las farmacias con los usuarios, con la comunidad a la cual asisten y con los pacientes, también deben ir por este lado. La cantidad de trastornos psicosociales y problemáticas muy, muy complejas que van hacia los proveedores de atención de la salud. ¿Y qué hay sobre CBD, cannabidiol y trastornos de la salud mental? Esto lo que ven acá es una revisión sistemática, es decir, agarrar todas las publicaciones que hay de CBD y enfermedades que están involucradas en la salud mental y analizarlas con una metodología. Cuando se analiza en esta revisión sistemática con una metodología específica, se categoriza por grado de recomendación. El grado A es como cuando no hay ninguna duda y esto es el estándar de cuidado. El grado B es un escalón por debajo, es decir, hay suficiente evidencia para recomendarlo, a pesar de que no toda la evidencia va en el mismo sentido. El grado C de recomendaciones ya hay alguna evidencia que está a favor, pero también hay alguna evidencia que está en contra. El grado D es cuando ya no se recomienda esa práctica. Básicamente, en esta revisión sistemática muestra que varios de los trastornos que se ven ahí tienen grado B de recomendación, es un grado bastante importante para el uso en la práctica clínica de esta herramienta que es el CBD. Y ahí aparecen los trastornos de ansiedad, el TEA, el trastorno del espectro autista y el trastorno con déficit de atención con hiperactividad, donde en esta revisión encontró la mayor calidad de la evidencia. Bien, y ahora yo le voy a mostrar dos cosas muy sencillas que tienen que ver con ensayos que se han hecho con pacientes. En este caso es un estudio que se hacía sobre los trastornos de ansiedad en una población. Este es un estudio muy interesante por dos cuestiones. Primero, porque se hizo randomizado, es decir, a la población que eran sujetos de investigación, se las dividió en 5 grupos. Uno eran el placebo, le daban algo que parecía el activo, pero que no tenía componente con actividad biológica. Ese era el grupo placebo. A otro grupo se le dio clonazepam de 1 miligramo, es decir, un fármaco ansiolítico conocido y hoy es el estándar de oro para el tratamiento de la ansiedad, sobre todo de la ansiedad social, 1 miligramo, una dosis importante. Y después se probaron 3 dosis fijas de CBD, 100 miligramos, 300 miligramos y 900 miligramos. ¿Y qué es lo que se hizo con estos pacientes? Se los sometió a un cuadro estandarizado o a un evento estandarizado de ansiedad, que era hablar en público. Y lo iban midiendo por escalas. ¿Qué es lo que mostraron? Y que se ve en el gráfico que está a la izquierda, en el gráfico de barras, que acá me parece que no se ve del todo bien, quizá en la pantalla se vea mejor. Lo que se demostró es que el CBD parece tener un efecto de curva U. ¿Qué significa? A dosis bajitas no hubo efecto, a dosis muy altas no hubo efecto, pero a dosis de 300 miligramos, que es lo que se ve en la segunda columna del gráfico de barras, tuvo un efecto estadísticamente significativo, prácticamente igual que 1 miligramo de clonazepam. 100 miligramos no resultó, 900 miligramos no resultó, 300 miligramos tuvo un resultado igual, prácticamente igual al del clonazepam 1 miligramo. Pero
con una cuestión muy interesante que las benzodiazepinas tienen un efecto sedativo muy, muy relevante. Cuando se mostraban las escalas de sedación en los pacientes que habían utilizado las diferentes opciones, el clonazepam tenía la mayor escala de sedación y a veces para una persona económicamente activa, familiarmente activa, laboralmente activa, en un momento diurno no es conveniente utilizar un fármaco que genera altas tasas de sedación. Y este sí es el estudio que a mí me parece más importante por varias cuestiones. En primer lugar, porque se hizo en un país muy cerquita nuestro, es de investigadores brasileros, y por otro lado porque se publicó en una de las revistas más importantes de medicina que se llama JAMA. El JAMA es una de las revistas de mayor factor de impacto, o sea, de una de las revistas que están entre las 5 primeras del ranking de publicaciones de calidad, por lo cual no publican cualquier cosa, no publican cualquier estudio. El JAMA publica un estudio que se hizo en personal de la salud que estuvo en la asistencia de los pacientes en la primera oleada del COVID-19. Imagínense 2020, caos en los centros sanitarios de la región, de la Argentina, de Brasil, de Paraguay, de toda la región, del mundo básicamente. No teníamos ninguna herramienta terapéutica en ese momento. No conocíamos bien todavía la secuencia del COVID, a quién le iba peor, a quién le iba mejor. Empezamos a aprender, por lo cual el sistema de salud se sobreexigió y tanto los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros, todos que estuvieron en la primera línea, tenían síndrome del burnout, ese síndrome del quemado profesional. Y algunos ya empezaban a tener algunos signos de agotamiento que ya llevaban más a la depresión y a la ansiedad. Y estos investigadores lo que hicieron fue randomizar a los pacientes aleatorizado, es decir, al azar, los dividieron en dos grupos. Uno recibió placebo y otro grupo recibió 300 miligramos por día de CBD en 2 dosis de 150. ¿Sí? ¿Y qué es lo que encontraron? Primero lo que encontraron es que en las escalas del burnout el CBD no mostró ser superior al placebo, que es lo que van a ver hacia la izquierda. Van a ver que hay dos grupos de columnas, una negra que es cuando partieron, fue cuando los randomizaron, antes de hacer ninguna intervención, es como venían. Y hay una columna que es la que está relacionada a un color más clarito, que es la de terminar el tratamiento, sea con placebo, sea con activo. Cuando analizaron los criterios de burnout, la escala válida de burnout, el CBD no mostró diferencias significativas con no darle nada o darle placebo. Pero fíjense lo interesante en las escalas de depresión y en las escalas de ansiedad. Van a ver que el estándar de cuidado arrancó igual y terminó igual cuando le dieron estándar de cuidado y placebo, pero a los médicos y farmacéuticos y enfermeros que participaron de este trabajo le daban estándar de cuidado, que eran charlas y tratar de apoyarlos emocionalmente, y le dieron CBD, habían disminuido las escalas de ansiedad y de depresión de forma significativa. Lo que se ve ahí, que dice P menor a 0,01, es una P significativa de lo estadístico. ¿Qué significa? Que había un efecto terapéutico de utilizar CBD en lo que era la disminución de la ansiedad y la disminución de la depresión, en escalas validadas que se hicieron en este grupo de sujetos de investigación, que eran los médicos, farmacéuticos y enfermeros de la primera oleada de atención del COVID-19. Muy bien. Seguimos. Y ya estamos prácticamente en hora, así que vamos a ir terminando. Yo les decía hace un ratito que en una mirada, por supuesto que es muy parcial y con mucho conflicto de interés, porque nosotros somos parte interesada, nosotros estamos convencidos de que no es lo mismo el cannabis medicinal que el cannabis farmacéutico, teniendo en cuenta de que hoy la legislación lo pone en la misma bolsa a todos, a un cultivador solidario, a una persona que tiene una plantación en su casa y que saca una resina y que después lo convierte en un aceite, que a un preparado farmacéutico donde uno tiene que buscar proveedores de la materia prima o del API o del ingrediente farmacéutico activo que tenga un certificado de calidad, colocarlo en una forma farmacéutica, hacerle los controles, validarlo. Claramente eso para nosotros está en las antípodas. Y justamente
nosotros cuando formulamos este medicamento o un producto vegetal de categoría vegetal, que algo ahora al final vamos a hablar, viene de un proceso industrializado para el aislado, perdón, del CBD. Es decir, que esto parte de una planta y se le hacen un montón de prácticas de laboratorio y de manufactura para llegar ahí al final a tener un polvo que es soluble con cristales de CBD. O sea, el CBD que se utiliza para formular un medicamento o un producto de categoría vegetal no es un aceite, es un polvo de color blanquecino con cristales que tiene CBD puro, de una pureza mayor al 99%. Después esto sí se formula en un aceite de sésamo de calidad farmacéutica para solubilizarlo y para poder hacer administrarlo, porque básicamente se inició para el uso en niños. Pero hay una compleja sistemática industrial para ir desde la planta al aislado del principio activo. Y esto necesita una cantidad de tecnología, de insumos, de instrumentales, de herramientales que no se pueden tener ni en una casa, no se pueden tener en un lugar, por más que haya muy buena voluntad de tenerlo, y les aseguro que los cultivadores han mejorado muchísimo sus prácticas para la obtención de aceites, pero la calidad farmacéutica, que tiene que ver también cómo es el sistema sanitario nuestro. O sea, hoy a nadie se le ocurre generar un hongo para sintetizar la penicilina y administrarle a su hijo penicilina en su casa, o agarrar la corteza de un árbol para sintetizar aspirina y poder darle un antiinflamatorio a alguien. Esto no pasa en nuestro sistema sanitario, solamente pasa con el cannabis, justamente porque hubo un montón de situaciones dolorosas, sobre todo cuando no había legislación, que hicieron que las personas que tenían una necesidad poco satisfecha hagan lo que sea para conseguir un extracto para poder administrarlo a sus hijos. ¿Y qué sucede? Cuando uno tiene el principio activo de una escala industrial realmente muy compleja, lo coloca en una forma farmacéutica, formula una especialidad medicinal o un producto vegetal de cannabis y derivados, una vez que lo tiene, se hace lo que se llama el control de calidad o el control de liberación de los lotes. ¿Qué significa? Que cuando uno lo formula en el laboratorio, cuando va a salir a comercialización, se le hace lo que se llama técnicamente una liberación, ustedes los deben conocer bien, por lo cual hacemos un montón de ensayos. Se le hacen más de 20 ensayos a un lote de cannabidiol, tanto especialidad medicinal como producto vegetal, de categoría vegetal, para ser liberado al mercado y para obtener esas cuestiones relacionadas a la seguridad y a la eficacia, por lo cual uno hace valoraciones, validaciones, identificación, control de metales pesados, sustancias relacionadas, todo lo que tiene que ver con la estabilidad. Ustedes lo saben muy bien, lo que es el lote y la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento viene del análisis de la estabilidad de los medicamentos. Uno lo pone en una estufa, lo pone a incubar 3 meses, 6 meses, 18, 12, 24, lo que sea, y va sacando muestras y va revisando en ese lote de control si el producto se degrada, si hay contaminación, si aparecieron sustancias que no teníamos en cuenta, que son sustancias relacionadas o alguna impureza. Y esto se hace todo el tiempo y con todos los medicamentos. Y este es un medicamento más, por lo cual también se lo hace. ¿Y qué además hacemos? Cuando hay un medicamento, por ejemplo, una solución oral, donde se administra a través de una jeringa o a través de un gotero, es decir, que el frasco se abre varias veces por día, también se hacen estudios de usabilidad, es decir, se lo abren un montón de veces para entender si con el uso continuado ese producto se degrada, ese producto se contamina, si hay bacterias, si crecen hongos, por lo cual cuando un medicamento sale a comercialización uno conoce básicamente todo lo que está relacionado con la seguridad de la comunidad que lo va a consumir y por supuesto de los médicos que lo prescriben y de los farmacéuticos que lo dispensan. Y es ahí donde encontramos que hay diferencias enormes. Por eso yo decía, acá no es lo mismo. No es lo mismo el artesanal que los medicamentos o que en los productos de categoría vegetal que tienen calidad farmacéutica, ya que partimos de una molécula que es homogénea y estable. En el caso del CBD, nosotros formulamos CBD que tiene 99% de pureza. Piensen que esto viene derivado de una planta
y la cantidad de CBD que produce la planta depende del agua, depende del sol, depende de características de riego, de características de cómo se cuidó esa plantación, por lo cual cuando uno formula directamente de la planta y no hace ninguna validación es muy difícil saber cuánto CBD tiene y prácticamente es imposible que un frasquito sea igual a otro, porque las concentraciones siempre se modifican. En cambio, cuando uno formula desde un preparado de características farmacéuticas, se asegura que haya consistencia cada vez que fabrica lotes. Bien, lo mismo hablamos de la estabilidad, de los contaminantes, sustancias relacionadas, metales pesados, solventes, porque también la industria mete la mano ahí. Cuando uno utiliza técnicas específicas para aislar un cannabinoide, en este caso, coloca en una sustancia solventes para que puedan agarrar el activo y aislarlo, pero después también tiene que desembarazarse del solvente. Y para saber si se desembarazó del solvente con una técnica precisa, tiene que ir a buscarlo, tiene que ir a medirlos, por lo cual todos son procesos extremadamente controlados y robustos. ¿Y por qué hago esta referencia? Ya les aseguro que vamos terminando. Esto es lo que pasa en la Argentina. Hace un tiempo, esto es 2017-2018, la Universidad de Rosario, sobre todo la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, lo que hizo fue hacer campañas para estudiar los productos de cannabis y derivados que se vendían en el mercado informal, porque esto no es nada es formal. Y es más, hoy que existen medicamentos y productos de categoría vegetal, más del 90% del consumo de cannabis para fines medicinales o de salud es informal. ¿Qué significa informal? No hay un médico que prescriba, no hay un farmacéutico que dispense, y si el paciente le va mal, no sé, tiene un efecto adverso, no hay absolutamente nadie que pueda gestionar esos riesgos. ¿Qué hizo la Facultad de Farmacia y Bioquímica? Fue analizar el CBD de todos estos productos en cada una de las campañas. Lo que ven ahí en azul, que es la mayoría de la columna, son los productos que tenían menos de 1 miligramo por mililitro de producto. ¿Cuánto tiene de CBD un medicamento? Un producto de categoría vegetal o una especialidad medicinal tiene 100 miligramos por mililitro. O sea, la mayoría tenía menos de 1 miligramo por mililitro. Por lo cual, cuando uno no sabe lo que tiene, no sabe qué resultado va a tener los pacientes. No le está brindando el mejor estándar de cuidado. Ellos fueron haciendo otras campañas, esto es 2019, la misma facultad, la misma HPLC como con cromatografía para validar y cuantificar el CBD, y lo que básicamente encuentran es que la mayoría de los preparados artesanales que se usan en Argentina tienen baja concentración de cannabinoides. Pero no es baja 50 miligramos, tienen baja menos de 1 miligramo por mililitro de producto. Bien, y después en Córdoba se hizo lo mismo, lo que muestra es que la mayoría tenían contenido de cannabinoides muy por debajo, que el 15% ni siquiera se podían cuantificar, porque muchas veces no hay intereses que tienen que ver con brindarle el mejor cuidado, porque a veces uno puede tener un producto que quizás no performe del todo bien, pero la intención realmente es muy buena, pero como ven ahí, hay muchas personas que comercializan esto que lo cortan tanto a los aceites que después no terminan teniendo absolutamente nada. Y un tema que genera preocupación es que casi el 70% de las muestras tenían alta concentración de THC, y muchas veces estos aceites iban para los chicos, donde las consecuencias, sobre todo cognitivas y del neurodesarrollo, son inciertas con un activo que es psicoactivo, valga la redundancia. Bien, esto no nos pasa solamente en Argentina, ¿eh? Cuando uno analiza, por ejemplo, esto tiene un par de años, Estados Unidos, de 84 productos que debían tener CBD de 31 compañías diferentes, un gran grupo tenía menos de lo que decía el rótulo, otro grupo tenía más de lo que decía el rótulo, y había varios productos que tenían THC cuando no decían que tenían THC, por lo cual es un problema. Si uno le quiere dar THC a un paciente porque cree que se puede beneficiar, perfecto, lo tiene que saber. En Argentina hoy no tenemos esa posibilidad porque no hay productos con THC, porque termina siendo todavía una sustancia controlada para nuestro país.
Bien, y esto ya para terminar, pero es importante contarles por qué todo esto. En el 2020 se hizo una presentación en el Congreso Norteamericano de Neurología y lo que hicieron fue, ok, ya existía un medicamento que tenía 100 miligramos por mililitro de CBD, que se utiliza en Estados Unidos para el tratamiento de la epilepsia resistente al tratamiento. Y ellos lo que hicieron fue comparar a los pacientes que utilizaban el producto farmacológico, el fármaco, la especialidad medicinal, versus a los chicos que utilizaban un producto artesanal. ¿Qué es lo que vieron? Primero, cuando les hacían dosajes en sangre, los chicos que utilizaban el medicamento tenían 4 veces más concentración de CBD en sangre que los que utilizaban artesanal, por lo cual es lógico. Por otro lado, todos los que habían informado eventos adversos eran los que habían tomado el medicamento. Porque es así, porque los medicamentos no son ni buenos ni malos, son herramientas y que tienen cuestiones de efectividad y que tienen cuestiones de seguridad. Por lo cual era lógico que los que tomaron el medicamento tenían mayor exposición a estos eventos adversos. Pero fíjese qué le pasó a los chicos que utilizaban este tipo de productos para el tratamiento de la epilepsia. Con los artesanales habían incrementado el 70% las crisis, es decir, las convulsiones. Y los que tomaron el producto medicinal habían disminuido casi el 40% las convulsiones. Por lo cual, claramente ahí había casi una mala praxis. Bien, ya con esto termino. Ustedes saben que Argentina es un país pionero en regulación del cannabis. O sea, en poco tiempo, desde el 2017 al 2022, Argentina tuvo leyes, resoluciones ministeriales, disposiciones de ANMAT que dieron un marco al uso con fines de medicina o con fines de investigación y hasta de industrial del cannabis y sus derivados. Prácticamente pocos países han tenido este acelere en términos regulatorios. Y no es una cuestión ni política ni nada, esto es lo que pasó. Hubo diferentes decretos que reglamentaron la ley, algunos más restrictivos, pero bueno, todo el tiempo se aprende con esto. Y lo que sucedió es que se crea en el año 2022 una categoría nueva. Piensen que en Argentina todo lo que tiene que ver con medicamentos está o la ley 150 del año 92, que es la ley de la especialidad medicinal, los medicamentos que tenemos, sean de venta bajo receta, venta libre. Tenemos los medicamentos herbarios, que antes eran los fitoterápicos, y después hay una categoría más de suplementos dietarios que está más vinculado a un alimento, porque están en el Código Alimentario Argentino. Pero básicamente en Argentina hay dos elementos rectores de regulación, que son las especialidades medicinales, medicamentos, y los productos herbarios. Argentina tuvo que abrir una categoría nueva para legislar en lo que tiene que ver con cannabis, que es esta categoría que se llama productos vegetales a base de cannabis y sus derivados para uso en medicina humana. Es una nueva categoría. Argentina tiene 3 categorías entonces: especialidades medicinales, herbarios y esta categoría nueva de productos vegetales a base de cannabis para el uso en medicina. ¿Para qué se creó esta categoría? Se creó para tratar de darle más seguridad a la población, porque con la creación de las especialidades medicinales el mercado siguió siendo informal. Y de hecho se creó esta categoría y el 90% del mercado del cannabis no pasa por el médico, no pasa por la farmacia, por lo cual pasa por canales realmente informales que ponen en tensión un montón de elementos. ¿Cuál es el espíritu de esta nueva regulación? Es que el cannabis vaya por lo que es el sistema sanitario en la Argentina, que haya un médico que prescriba, que haya un farmacéutico que dispense y que haya seguridad para la población de pacientes que realmente necesitan este tipo de herramientas. Y justamente esto se tomó por esta cuestión que les contaba de que cannabis medicinal y cannabis farmacéutico no tienen nada que ver. El cannabis medicinal es una bolsa de gatos muy, muy compleja y el cannabis farmacéutico es lo único que le puede asegurar a los pacientes, a las comunidades, a las familias, un producto estandarizado, que tenga calidad, que sea seguro y que haya una serie de pasos que son los que nosotros ya validamos desde el punto de vista como sociedad: médico que prescribe, farmacéutico que dispensa. Miren lo que dice la Universidad de Córdoba. Yo creo que la Universidad de Córdoba en una revisión que publicó hace un par de años,
muestra esta disyuntiva. Ellos decían que la utilización de cannabis con fines medicinales se ha transformado en una problemática social que tiene tensión en un montón de dimensiones, que son las legales, las científicas, las sanitarias, las médicas, las culturales. ¿Y por qué puso en tensión esto? Porque los tratamientos ocurren en un lugar donde la sociedad dijo que no, que al menos, salvo que cambiemos ahora, no vamos por ese lado, no vamos por informalidad terapéutica con un vecino que le recomienda un número de WhatsApp, antes era Mercado Libre, entonces venía una moto, traía un frasquito que no tenía rótulo, que no tenía absolutamente nada. Y que después uno por WhatsApp preguntaba, bueno, tome 3 gotas, 2 gotas, 5 gotas. Es imposible la medicina y es imposible el cuidado de la salud con esas características. Por lo cual, esto fue un poco lo que llevó a cambiar la legislación y a crear una nueva categoría que básicamente lo que hace es tratar de asegurar la salud de los pacientes y tratar de llevar esto que es tan informal hacia el médico y hacia el farmacéutico. Y la verdad que reconoce a la farmacia como una entidad clave en el cuidado de la salud de la gente. El mercado del cannabis no pasaba por la farmacia, no estaba el farmacéutico ahí, no había nada que tenga que ver con lo que nosotros como sociedad aceptamos de cómo tiene que ser el cuidado de la salud de los pacientes. Así que básicamente con esto yo termino. Por supuesto que estoy a disposición de cualquier consulta, duda, sea acá presencial, sea a distancia, que seguramente nos van a preguntar. Así que para mí es un placer y bueno, gracias por la atención. Pues nos pasamos un poquito más de una hora. Gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Le vamos a dar un espacio a algunas consultas que tengamos acá, participantes que estemos presencial y aquellos que se encuentran vía Zoom. Ahí tenemos algunas. Patricia, consulta si hablamos de ácido valproico, si se extiende al valproato de sodio. Así es tal cual. Es el ácido valproico en general y sus sales, así que es absolutamente así como planteáis. Perfecto. Con respecto que bueno, hay una respuesta, pero queda mejor si lo presentamos, si se vende con receta de archivo o no. Perfecto, eso es un buen punto, porque lo que es especialidad medicinal, lo que es el medicamento, se vende bajo receta archivada, que es un medicamento que en el prospecto tiene indicaciones, en este caso es epilepsia fármaco resistente, y tiene una condición de expendio de venta bajo receta archivada, doble receta. En cambio, el producto vegetal, que es esta nueva categoría, es venta bajo receta sola, es una receta común. Perfecto. ¿Alguna consulta, Patri? Doctor, con respecto a la duración del tratamiento, ¿cuánto tiempo puede un paciente se le puede administrar? ¿Hay alguna evidencia del tiempo? Bien, ahí habría que preguntar cuál sería la condición. Por ejemplo, si la condición es epilepsia, el tratamiento es absolutamente crónico y depende de la respuesta. ¿Qué es lo que sucede con estos fármacos? La evidencia que tenemos o la experiencia viene de 2016, 2017 hasta ahora, porque es cuando se iniciaron los estudios clínicos. O sea que tenemos ese universo temporal solamente en epilepsia. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con dolor, en general es hasta que el paciente o mejore su dolor, o en el caso de que el médico considere en lo que es la ecuación beneficio sobre riesgo, de que el medicamento lo mejoró o el producto lo mejoró y el paciente está estable, está con mejor calidad de vida y decide que por esa ecuación es favorable que siga tomándolo, lo puede continuar en el tiempo. Pero piensen que la evidencia que tenemos de CBD no llega a 10 años hoy, pero porque es una cuestión de que los estudios clínicos empezaron hace poco tiempo. Con respecto a Parkinson, ¿hay alguna evidencia? Bueno, eso está buenísima la pregunta porque además me deja un pie para contarles acá en Mendoza algo que para nosotros nos llena de orgullo. En Parkinson no hay evidencia sólida. Vieron que cuando hablamos de la categoría de la evidencia o el grado de recomendación, en Parkinson no aparece. Pero ¿qué es lo que sucede? Entre el 30 y el 40% de las personas que tienen Parkinson toman aceites de cannabis y derivados de diferente, como lo vimos, diferente categoría, calidades y demás. Y no tenemos respuesta para eso. Hace
algunos años una médica, neuróloga, investigadora de Mendoza, del Hospital Español, nos presentó una propuesta para hacer un estudio clínico en Parkinson. Esto vino a través de financiamiento del Ministerio de Salud de la provincia, después con algo de Nación, y con todos estos cambios de gestiones, eso quedó en la nada y nosotros decidimos acompañarla y apoyarla, por lo cual en los próximos 15 días se va a iniciar el primer estudio en la Argentina, un estudio con las mayores cuidados metodológicos, pues un estudio randomizado, controlado, donde se van a probar 3 dosis de cannabidiol, de CBD, contra placebo, en personas con Parkinson, para síntomas motores y síntomas no motores. Así que seguramente ahí vamos a tener alguna respuesta. Y esto realmente a nosotros nos llena de orgullo porque es fomentar la investigación genuina en Argentina y sobre todo en una provincia que tiene tan buenos profesionales de la salud como es Mendoza. Muchas gracias, doctor. No sé si... Sí, la veo. Claramente, nosotros dijimos que hoy existen 3 categorías de aprobaciones de productos para ser usados en salud. Uno son los medicamentos, con la ley 150, el medicamento convencional. La otra son los medicamentos herbarios, que antes eran los fitoterápicos. Y aparece una nueva categoría hace 2 años, que son estos productos vegetales, que solamente es una categoría creada para el cannabis y sus derivados. Cuando hablamos de CBD, y hablamos de CBD medicamento, especialidad medicinal, es de venta bajo receta archivada. Qué sé yo no quiero nombrar marca, pero el Cambis común a secas es un medicamento de venta bajo receta archivada. En cambio, los productos de categoría vegetal llevan receta simple, que es lo que sería el Cambis CBD. Eso va con receta simple. Esa es la diferencia que hay. Sí, o sea, antes la ley, cuando nosotros recién arrancamos este camino en el 2017 con la ley y con los decretos que reglamentaban la ley, al principio la ley era muy restrictiva. Era solamente para el tratamiento de la epilepsia con médicos que tengan capacitación en epilepsia, básicamente neurólogos o epileptólogos. En el año 2020 esto cambia. De hecho, hubo muchos grupos y agrupaciones médicas, de pacientes, de organizaciones no gubernamentales, que llevaron esta problemática al Ministerio de Salud diciendo que esta ley, con ese reglamento, era muy restrictiva, por lo cual el decreto reglamentario del año 2020 lo que hizo fue: todo médico con matrícula habilitante en la Argentina, de cualquier especialidad, puede prescribir este medicamento con las condiciones que tiene de venta bajo receta archivada. Por lo cual, no hace falta ni que sea epilepsia, ni hace falta que sea un médico neurólogo que lo pueda prescribir. O sea, cualquier médico con matrícula habilitante, si considera que este medicamento o un producto de categoría vegetal puede ayudar al cuidado de salud de la paciente, lo puede prescribir, y la dispensa es solamente en farmacias. Sí, claro. Acá en Mendoza, neurólogos pediatras, ¿la están dando ya, están recetando, están prescribiendo? Porque hay chicos que tengo una clienta con una nena con muchas convulsiones y no sé si su neurólogo le da el ácido valproico, bueno, muchos fármacos. No sé si lo están dando a los chicos, los neurólogos. Claro, sí. En Mendoza, como en la mayoría de las provincias de la Argentina, de las jurisdicciones, es un medicamento que se está prescribiendo para el uso en epilepsia resistente al tratamiento en chicos, también en adultos, por lo cual la respuesta es sí. En el caso puntual, habría que analizar ese caso a caso, porque después está la relación médico-paciente, que en base a los antecedentes, al problema puntual, al conocimiento también del médico, a veces puede elegir o no. Pero en general la respuesta es sí, o sea, sí se está indicando y sí se está utilizando. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ahí. Está muy bien esa pregunta, es muy buena, porque la dosis de epilepsia es una dosis alta y que se calcula por el peso de la persona que lo va a recibir.
es decir, que es dosis ponderada por el peso, que se arranca en 5 miligramos kilo peso, se pasa a 10 y la dosis máxima es 20 miligramos kilogramo de peso por día. De acuerdo al peso pueden ser dosis realmente muy elevadas, pero eso es en epilepsia. En dolor se utilizan dosis bajitas, que se va empezando de a poco, 5 a 10 miligramos, 2 gotas, y se llega a 40, 50 miligramos hasta 100 miligramos por día, es decir, que estamos casi 1 mililitro, 20 gotas. La dosis realmente de dolor es una dosis muy bajita. En trastornos de ansiedad, la dosis está entre 100 y 300 miligramos. Lo conveniente es siempre ir de a poco. Siempre se va de a poco, se va titulando, se logra tolerancia y se va viendo qué es lo que sucede con los pacientes. Y uno se queda con la menor dosis que cumple el beneficio que uno está buscando. Yo tengo una consulta. Aquellos pacientes que cursan con alguna patología hepática y renal, sobre todo en lo que es dolor crónico y en pacientes adultos mayores, ¿hay alguna regulación en la dosis? ¿Conviene hacer sinergia con algún otro analgésico? ¿Hay algún ajuste renal? ¿Demás? Bueno, esa también es muy buena porque es una pregunta bien práctica. La verdad es que siempre con este tipo de productos hay que ir de a poco. La dosis en dolor es una dosis baja, que va entre 40 y 100 miligramos. En general, cuando hay enfermedad renal crónica, como esto no se metaboliza por el riñón, no habría ningún problema, no hay que hacer un ajuste. En el caso de pacientes que tienen una enfermedad hepática previa, lo que es de buena práctica es hacer hepatogramas regulares para ver si los pacientes van duplicando en enzimas, si las enzimas se empiezan a elevar, hay que replantearse el tratamiento. Por lo cual, en los pacientes con enfermedad hepática previa sí es conveniente ir haciendo hepatogramas periódicos. Y en general, el CBD es un muy buen acompañante. Si bien hay datos que hablan de que sí por sí solo podría llegar a dar un beneficio, donde más beneficio otorga es cuando uno lo coloca concomitantemente a otro fármaco. Es decir, estándar de cuidado más CBD. Ese es el mejor escenario. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Doctor, queremos agradecerle en nombre de todos los participantes que se encuentran vía Zoom, todo lo que encontramos presencial y en nombre de Cámara de Farmacia por habernos brindado esta capacitación, este taller de vital y relevante importancia farmacéutica y poblacional sobre todo. Así que nuevamente muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los que están ahí atrás de la pantalla, que se han hecho este lugar para poder participar, a todos ustedes y por supuesto a la Cámara, a quienes gestionan la Cámara de Farmacias que nos han permitido estar presentes y venir, así que como les decía al principio es un placer y un agradecimiento para ustedes. Perfecto, muchísimas gracias.